Muy buenos días, niños. Damos gracias a Dios que nos permite poder llegar a sus casas y podemos compartir un día más, una clase más de la escuela bíblica. Pues bien, una vez dicho esto, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes recuerdan de qué tratamos la clase anterior? ¿Sí? Nuestro hermano Marcos nos hablaba de un personaje. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Cómo se llamaba? Sí, se llamaba Mefiboset. Así es. Ya David ya es el rey, ¿verdad? Ya es el rey. Esperó pacientemente, obedientemente a que Dios cumpla sus promesas. Él ya es el rey. Ahora, una de las cosas que había hecho el rey David era mostrar misericordia. Mostró misericordia con Mefiboset, quien era lisiado de sus pies. Pues bien, así como Mefiboset, nosotros también nos han mostrado misericordia y compasión. ¿Quién? Dios mostró misericordia. Cuando estábamos lejos y apartados de Dios, Él nos demostró su amor enviando a su Hijo. Pues bien, ahora vamos a continuar y vamos a ver de qué se trata la historia de hoy. Y ustedes se estarán preguntando, parece que la hermana Natalia se va de viaje. Parece, ¿verdad? Pero no, al final de la clase o por allí les voy a ir dando de qué se trata esta mochila. Y sí, es muy incómodo tener que llevarla a todos lados. Pero te animo a que te puedas quedar de principio a fin y poder saber de qué se trata. En la primavera, David envió a su ejército bajo el mando de Joab para sitiar la ciudad amonita de Rabá. En lugar de ir a la batalla, eligió quedarse en su casa en Jerusalén. Un día, al atardecer, mientras caminaba por el techo de su palacio, David vio a una mujer muy hermosa bañándose. Así que envió a alguien para averiguar quién era la mujer. Le dijeron que era Betsabé, la esposa de Urías elitita, que estaba lejos luchando con el ejército en la guerra. David envió un mensajero a Betsabé. Cuando ella llegó al palacio, la sedujo y se acostó con ella. Después ella regresó a su casa. Tiempo después, Betsabé envió un mensaje a David diciendo que estaba embarazada. David luego envió un mensaje a Urías, elitita, para que fuera a verlo. Urías dejó el sitio de guerra y regresó a Jerusalén. David le preguntó a Urías cómo iba a la guerra y luego lo envió a que pasara la noche con su esposa en casa, esperara a que durmiera para que luego pensaran que el niño era suyo. Pero Urías no pensó justo que él estuviese en casa, mientras que las tropas vivían en tiendas de campaña. Él durmió toda la noche en la entrada de la puerta del palacio con los otros sirvientes. Al día siguiente David se enteró de que Urías no había pasado la noche con Betsabé, así que ese día lo emborrachó, pero de nuevo Urías no regresó a casa y durmió en una estera junto a la entrada del palacio. El plan de David había fallado. Urías está de regreso al sitio de Rabá. Desesperado David por ocultar su pecado, escribe una carta a Joab con la orden de poner a Urías al frente donde la lucha es más dura y luego retirarse. Joab obedece la orden y pone a Urías en el lugar donde sabía que los defensores más fuertes de la ciudad serían asesinados. Uno de ellos, Urías, quien recibió un disparo de flechas. Cuando Betsabé escuchó que su esposo había muerto, ella lloró por él. Y después de que terminó el tiempo de luto, David la llevó a su casa, y ella se convirtió en su esposa, y le dio un hijo. Pero las acciones de David habían disgustado mucho al Señor, y el Señor envió al profeta Natán, y le dio la siguiente historia. Había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada excepto una pequeña corderita. La crió y creció con él y sus hijos. Compartió su comida, bebió de su casa e incluso durmió en su pecho. Era como una hija para él. Ahora, un viajero se acercó al rico, pero en lugar de tomar una de sus propias ovejas para preparar una comida para el viajero, robó la única oveja que le pertenecía al hombre pobre, la mató y preparó la comida para su invitado. David, enfurecido, dijo: «Como que el Señor vive, el hombre que hizo esto debe pagar por ese cordero 4 veces
porque hizo algo tan malo y no tuvo piedad. Y el profeta Natán le dijo a David, ese hombre eres tú. Esto es lo que dice el Señor, Dios de Israel. Te hice rey de Israel y te libré de Saúl y te di la casa de tu amo y las esposas que quisiste, todo Israel y Judá, y te hubiera dado aún más. ¿Por qué desobedeciste y cometiste tal maldad? Asesinaste a Urías elitita y tomaste a su esposa para que fuera tuya. De ahora en adelante, el derramamiento de sangre nunca se apartará de tu familia. David lloró. He pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, el Señor ha quitado tu pecado. No vas a morir, pero debido a que has mostrado total desprecio por el Señor, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán regresó a su casa. Entonces el Señor hirió al niño y enfermó. David le suplicó a Dios de que perdonara al niño. Ayunó y pasó muchas noches acostado en el suelo con cilicio orando. 7 días después, este niño murió. A David le dieron la triste noticia. Dejó de orar, ayunar y luego fue a ver al niño y a consolar a su esposa. Algún tiempo después, David y Betsabé tuvieron otro hijo, a quien llamaron Salomón. El Señor lo amó y envió un mensaje a través del profeta Natán para bendecirlo con el nombre de Jedidías, que significa amado de Jehová. Este niño se convertiría en el próximo rey de Israel. Hemos estado estudiando cómo características de David, cómo era un hombre valiente, que confiaba en Dios, y esto puede hacernos pensar que David era un tipo o una persona, por decirla perfecta, que Dios le había dado todo. Y esto nos puede hacer caer en un error, porque esto no es así. La Biblia hoy nos quiere enseñar acerca de una área de David. Y hemos visto también cómo una pequeña decisión a David le trae terribles consecuencias. El pecado de David no se inicia cuando se acuesta con Betsabé. El pecado de David se inicia cuando se da ciertos permisos. Uno de ellos fue el no ir a la guerra. El estar de repente paseando en su terraza, lo cual no tiene nada de malo, pero el mirar a una mujer con deseo, el mirar a una mujer cuando no es tuya, no es tu esposa, esto ya dice la Biblia que has pecado en tu corazón. Y esto también nos enseña lo frágiles y humanos que podemos ser y la gran necesidad del ser humano de esa necesidad de ayuda, de que nosotros no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Necesitamos una ayuda más grande, una ayuda superior, y esa ayuda viene de arriba. Así es. El pecado de David lo envolvió, lo encadenó, lo llevó de un pecado a otro pecado. David pretendió ocultar su pecado. Al pretender ocultar su pecado, lo único que David estaba haciendo era cargar una mochila. Y esta mochila constantemente se iba haciendo más pesada y más pesada conforme David iba ocultando su pecado. Es cierto, Urías en el campo de batalla muere. Y podría decirse que el plan de David funcionó. Ahora podía quedarse con Betsabé en el palacio. ¿Pero acaso pudo ocultar este pecado o estos pecados delante de Dios? No. David no pudo ocultar estos pecados delante de Dios. Y la Biblia registra que David había pecado contra Dios. Vamos a ver qué continúa. Es impresionante cómo en medio de este terrible pecado que David había cometido, Dios muestra su amor hacia David enviándole
una confrontación por medio del profeta Natán. El profeta Natán había sido el encargado de poder confrontar a David con su pecado y las terribles consecuencias que este pecado traería. El profeta Natán lo hace con mucha sabiduría, con mucho amor. Le cuenta una historia, como hemos visto en el video. Le cuenta una historia. Y cuando David se siente confrontado, se siente descubierto que él era el que había cometido ese pecado, él no endurece su corazón. Él reconoce que había fallado a su Dios, que había fallado al Dios que todo le había dado, que lo había hecho rey, que había aquel hombre que en él confiaba, había fallado, había pecado. Cuando quebrantamos uno de los mandamientos de Dios, traemos tristeza a nuestra vida. ¿Y qué podemos hacer cuando pecamos? ¿Qué podemos hacer cuando te encuentras luchando con ver videos que no son agradables delante de Dios? Cuando encuentras en tu internet, en tus redes, o tal vez esas revistas, o tal vez no quieres luchar y simplemente estás cargando una pesada mochila. Y al igual que David, estás pretendiendo huir y esconder y ocultar y tapar esa falta. Déjame decirte que David creía que había ocultado su pecado, que nadie se enteraría de esto, de lo que había pasado. Pero no podemos escondernos ni escapar de ellos. Es importante que comprendas que aun cuando pecamos, Dios nos ama, pero no consiente el pecado en nosotros. Es por eso que Él pretende y lo que Él desea es que nos mantengamos cerca de Él, no lejos, porque el pecado ciertamente nos aleja de Dios, pero Dios quiere que estemos cerca a Él. ¿Y cómo es que podemos estar cerca cuando nos sentimos terrible por haberle fallado a Dios? Cuando nos sentimos devastados porque una vez me he esforzado y ya otra vez estoy cometiendo el mismo pecado. ¿Cómo? ¿Cómo es que me puedo acercar a Dios así? A pesar de que David había cometido un terrible pecado, él siguió orando. En el video hemos visto cómo aun cuando el bebé, un inocente, tenía que asumir las consecuencias, pues este bebé moriría. El profeta había dicho que este bebé iba a morir. Dios, en medio de esa circunstancia dolorosa para David, él seguía orando, seguía ayunando. Y aun cuando fue David sumamente infeliz y doloroso por las consecuencias de su pecado, Dios no lo abandonó. Y Dios no te va a abandonar. Dios no me va a abandonar. Y quiero que tengas esa confianza. Pero tienes que hacer algo. ¿De qué manera puedes tú acercarte a Dios cuando has pecado? La Biblia dice que Dios no desprecia un corazón que está arrepentido, que está dolido por su pecado, sino todo lo contrario. Pues bien, esta es la clase de hoy y al igual que David, yo también quiero soltar mi pecado, esta mochila pesada y dejarlo a un lado a los pies de la cruz, que solo Él tiene el poder para librarme de esta pesada carga. Se cayó. Un abrazo, niños, que Dios los bendiga. Muy bien, niños, hemos llegado al momento de poder presentarles el reto de la semana. Y para nuestro reto de la semana consta de 2 partes. La primera es poder memorizar el texto bíblico que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 10, que dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí.
Salmos capítulo 51, 10 y responde la siguiente pregunta. ¿De qué manera puedo acercarme a Dios cuando he pecado? Vamos a pensar en esta clase, a considerarla, meditarla y vamos a poner una respuesta adecuada en base a la actitud que tomó David después que fue amonestado por el profeta Natán. Pues bien, niños, conmigo será hasta la próxima. Nos encontramos nuevamente en la siguiente clase. No se pierdan con las clases. Que Dios los bendiga, chicos. Un abrazo.